Alberto, y gracias, Tercios Viejos, por tus generosas palabras y tu generosa acogida. Bueno, he titulado mi presentación de las personas a las cosas porque voy a hacer un marco general, presentando también a los ponentes que van a intervenir después de mí y a los no ponentes, porque por desgracia no puede abrir con la primera andanada Agustín Rodríguez González por compromisos previos que tenía, ¿no? Pero nos ha mandado su saludo y bueno, está virtualmente con nosotros, ¿no? ¿Qué personas estamos hoy aquí? ¿Quiénes estamos hoy aquí? ¿Y por quiénes estamos hoy aquí, ¿no? Vamos a ir de las personas a las cosas en esta jornada histórica para saber, bueno, quiénes eran en la figura de un prototipo de estos marinos del siglo XVIII, que es Churruca, y qué cosas hacían en la figura de un barco prototípico, que es el que él comandó en la batalla de Trafalgar, el San Juan Nepomuceno, ¿no? Fueron las personas y las cosas las que formaron la historia de la Armada y por tanto también la historia de España, ¿no? Los logros humanos más los logros tecnológicos traducidos en la construcción de navíos pues fueron nuestro objeto de curiosidad y los que hicieron que nos planteáramos la pregunta: ¿qué pasaría si nos atreviéramos a reconstruir un barco de época, ¿no? A mí me conocéis ya, soy Milagrosa Romero Samper, profesora titular de Historia en la Universidad San Pablo CEU, y después de mí van a hablar Rodrigo Pérez Fernández, profesor de Historia de la Construcción Naval en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica, acompañado de Fernando Ceballos Fresneda, alumno de doctorado del CEU, y cerrará como broche de oro nuestro secretario de la Asociación para la Reconstrucción San Juan Nepomuceno, Fabio Castaño Fraga, que nos explicará cómo surgió y cuáles son los fines de la asociación. Y sin más, pues voy a dar paso a la presentación de esta jornada del 21 de octubre, ¿no? De 1805, Trafalgar, que representa pues toda una generación, en realidad podríamos decir varias, ¿no? De gloriosos marinos desde comienzos del siglo XVIII, salidos y formados ya en la Escuela de Guardiamarinas, encuadrados dentro de toda la infraestructura ideada por Patiño, por el Senada y por tantos como él, ¿no? Hay una bibliografía muy abundante sobre Trafalgar, sobre Churruca, especialmente con motivo del centenario, del bicentenario en 2005, entre otros, pues imprescindible el corpus documental del almirante González Ayer, y luego en el 2005 surgieron también, por ejemplo, pues el libro de Agustín Rodríguez González. Hoy en día pues se está presentando también el libro publicado por Despertaferro, ¿no? Y en lo que se refiere a Churruca, pues contamos también con muchos estudios, ¿no? Por ejemplo, de María Dolores González Ripoll o de José María Imizcoz, entre otros. Aquí tenemos pues a estos participantes en la batalla de Trafalgar, incluido a la derecha el no muy amado Villeneuve, y abajo al gran enemigo batido, al señorito, como lo llaman en el episodio Trafalgar, Benito Pérez Galdós, ¿no? O sea, Nelson, ¿no? Bueno, pues por lo que a mí respecta, hago esta ofrenda floral a nuestros gloriosos marinos españoles que en la batalla de Trafalgar ya estén en el fondo del mar, en el panteón de marinos ilustres de San Fernando o en cualquier otro sitio. Y vamos con Churruca. Churruca, como he dicho, prototipo de marino español de la Ilustración de la época. Este es
el retrato que hace Galdós, y a la derecha pues el retrato más conocido, aunque tenemos otros, como veremos después. Hay uno supuesto en Puerto Rico, que no sabemos si es él o no. Así lo describe Galdós a partir de este retrato, precisamente inspirándose en este retrato que está en la actualidad en el Museo Naval, y hace un retrato tanto físico como, digamos, moral, y nos presenta este prototipo precisamente de militar y científico, ambas facetas a la vez, ¿no? Era un hombre como de 45 años, de semblante hermoso y afable, con tal expresión de tristeza que era imposible verle sin sentir irresistible inclinación a amarle. No usaba peluca y sus abundantes cabellos rubios, no martirizados por las tenazas del peluquero, se recogían con cierto abandono en una gran coleta. Eran grandes y azules sus ojos, su nariz muy fina, de perfecta forma y un poco larga, diríamos típico de los vascos, ¿no? La nariz alargada. Parecía ennoblecer su expresivo semblante. Su barba, afeitada con esmero, era algo puntiaguda, otro rasgo típico, podríamos decir vasco, aumentando así el conjunto melancólico de su rostro oval, que indicaba más bien delicadeza que energía. Después pues pasa a analizar su físico, según él, pues frágil, delicado, enclenque. Bueno, enclenque tanto como eso no, pero vamos, más que guerrero, aparentaba ser hombre de estudio, y su frente, que sin duda encerraba altos y delicados pensamientos, no parecía la más propia para arrostrar los horrores de una batalla. Y sin embargo, aquel hombre tenía tanto corazón como inteligencia. Bueno, pues este retrato típico pues podría ser el de toda la generación, como digo, que reunían en sí ambas facetas, ¿no? Toda esta generación se forma, como he dicho ya, en esas academias de guardiamarinas. Churruca empieza en la de San Fernando, cuyo plan de estudios pues había sido organizado por otra gran figura, que es Jorge Juan, cuyo aniversario también estamos celebrando este año. Y al año siguiente pues se vio obligado a transferirse a Ferrol, porque esto se debe a la idea de crear una academia para cada departamento marítimo, y entonces San Fernando se desdobla en Ferrol y en Cádiz. Aquello no duró mucho, después se volviera a concentrar todo en San Fernando, pero a Churruca pues le tocó trasladarse a Ferrol con otros 15 o 16 chicos, ¿no?, para iniciar ahí sus estudios y formar la primera promoción de esa nueva academia, que no contaba con las condiciones idóneas. Frente a este estupendo edificio, pues estos pobres tenían que vivir en un cuartel que estaba muy alejado del lugar donde se daban las clases, y la descripción de la época dice que era incómodo y perjudicial para la salud de los guardiamarinas el largo trecho que tenían que atravesar desde su cuartel, el Esteiro, cuando en las continuas lluvias del invierno veíanse obligados a recorrerlos 4 veces al día, atravesando un largo descampado bajo las inclemencias de aquel clima. A ese lugar tiene que volver como profesor pues pocos años después. Este de arriba es el modelo de Academia de Ferrol, que no se llegó a construir, eran los planos de Sabatini, se quedó así, y efectivamente pues aquello repercute en la vida cotidiana de los guardiamarinas. Ahí tenemos varios de diferentes épocas con sus uniformes, abajo a la izquierda más de principios de siglo, con los faldones más largos. El del medio, la figura de esas tres sería a la derecha, el uniforme de guardiamarina, con botas, y a la derecha pues uno que sería ya más contemporáneo de Churruca, ese con el gran sombrero, y a la derecha del todo el supuesto retrato de Churruca que está en Puerto Rico, de autor desconocido, ¿no? Bueno, Churruca no llevaba botas, en aquella época no llevaba botas, llevaba zapatos, y se queja constantemente a su familia
de que no hacen más que mojarse, que tantos kilómetros que tienen que recorrer al día, gastan no sé cuántos zapatos al mes bajo la lluvia, y que le manden dinero para más zapatos y que le manden dinero para poderse hacer ropa de abrigo, porque acaban empapados y con pulmonía de tanto ir y venir, ¿no? Y pues a veces refiere pues que efectivamente caían enfermos, ¿no? La petición de ropa es constante, no ya cuando termina su periodo académico, sino incluso ya cuando está embarcado como oficial, incluso ya en vísperas de la misma batalla de Trafalgar, está pidiendo constantemente que a ver cuándo le mandan camisas, que a ver cuándo le mandan calcetines, que a ver cuándo le mandan la casaca que tiene para respeto, porque no se puede presentar en público así con el uniforme de diario, que eso no es decente, que todos sus demás compañeros tienen el uniforme de gala y él no, y bueno, pues su familia que está ahí en su pueblo de Motrico, pues hace lo posible por mandar los dineros a su factor por medio de intermediarios y mandarle la ropa. Pues ¿qué hace ese barco que no sale ya? Que llevo no sé cuántos meses esperando la ropa y no me llega. Y ha habido buenos vientos, o sea que eso no es pretexto, ¿no? Dice en su correspondencia familiar, ¿no? Y no solo ese problema de que no le llegarán las cosas, sino que se producía el fenómeno, que también mismo cuenta en sus cartas, de los robos a bordo. Una vez que está embarcado, él y otros oficiales pues no sabían dónde meter la ropa, porque se la robaban de los arcones, y entonces llega a tener que dormir encima de ella, la metía debajo del colchón, del COI, para asegurarse de que ninguna larga mano le robara la camisa, ¿no? E incluso se llega al extremo bastante bochornoso, que después de muerto, su asistente escribe a la viuda que al terminar la batalla pues se produjo un saqueo, ¿no? del camarote de Churruca y de los demás oficiales que habían muerto, que la marinería entró a saco, se llevó todo lo que pudo, y dice el asistente: yo trinqué lo que pude. Esa es la palabra que usa, trincar. En este caso se supone que para salvarlo, o por lo menos eso le dice a la viuda y a la familia, ¿no? Entonces, bueno, también pues desaparecieron papeles, libros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la otra cosa que Churruca está constantemente pidiendo: libros. Como estudiante primero, como estudioso después, pide libros a su familia, por lo menos que le manden los de su pariente Gastañeta, que tienen ahí en su casa familiar, que no sirven a nadie, pero a él sí. Y luego ya, pues como profesor o como profesional, también pide constantemente que le manden cosas. Concretamente, y esta es la edición que corresponde al año en que lo pide, el almanac con K náutico, donde vienen las famosas tablas que quienes hemos asistido recientemente al curso de orientación astronómica en la Escuela de Guerra Naval sabemos que eran imprescindibles para los navegantes de la época. Él dice: mira, todo lo demás puede que si no me lo podéis mandar, no me lo mandéis, pero esto es imprescindible y necesario. De estudiante y estudioso a científico, Churruca comparte esa faceta de participar en las famosas expediciones del siglo XVIII, en una para cartografiar el estrecho de Magallanes, y en el 92-95 ya él al mando en otra expedición a las Antillas Menores. El recorrido tenía que ser mayor, pero hubo de limitarse, ¿no? Y aquí está pues uno de los mapas que se deben a él, ¿no? Y esta labor como científico pues mereció la aprobación de los propios reyes. Él se presentó en la corte, en Aranjuez, en 1803, y describe con asombro pues la acogida de Carlos IV y después de María Luisa, ¿no?
El martes fui al sitio. Su Majestad me hizo una acogida que me sorprendió. Dirigiendo la palabra a Gravina, hizo de mí en alta voz tales elogios que me avergonzó y confundió. Dijo, entre otras cosas, que yo era un oficial muy hábil y muy trabajador, que lo que yo no hiciese nadie podría hacer, que yo había hecho las costas de las islas de Barlovento, que son las mejores que se conocen. Me preguntó la edad que tenía, le respondí que 42 años y 28 de servicio, menos algunos meses. Se sorprendió y dijo que no lo represento y que le admiraba tanto más cuanto había trabajado mucho, con grande utilidad, y aun contraído varias enfermedades graves en el servicio, y que se alegraba mucho de verme tan bueno. Y, en fin, Gravina le dice que a pesar de haberse hallado enfermo en Brest, pues había ido hasta Santo Domingo, y su Majestad le respondió en alta voz, yo lo creo, porque por Churruca, largará el pellejo antes que su puesto, como efectivamente fue. Al final, bueno, pasó también al cuarto de la reina, que la recibió, y bueno, pues le sorprendió también la conversación que Carlos IV tuvo con él, pues demostrando pues que tenía bastantes conocimientos náuticos, seguramente más de los que él esperaba, ¿no? Esta acogida singular del rey me procuró al salir de allí 1000 cortesías de gentes típica de España, que no me hubieran saludado en otras circunstancias, como que habían visto una predilección particular por mí en su Majestad. Entonces todos los cortesanos que están haciendo la pelota a Carlos IV, cuando ven que hace un poco de caso a Churruca, dicen, y se arriman a él a saludarle, ¿no? Bueno, Churruca aprovecha también en esa ocasión para visitar o intentar ver a Godoy, y buscar otra cosa típica española, un enchufe para su hermano, una canonjía, un puesto eclesiástico. Le prometen que eso está hecho, que el nombramiento está asegurado, pero ese mismo día se entera que, bueno, pues había tal obispado, había tal cosa. Digo, qué tonto soy, que podía haber aprovechado y haber pedido ese cargo que tiene una renta mucho más elevada que esta canonjía en Castrojeriz o no sé dónde, pero bueno, dice, esto tampoco está mal, ¿no? Entonces, esto demuestra pues como también la carrera personal influía en la red de influencia en las carreras del resto de la familia, ¿no? No solo recibe el reconocimiento de los reyes de España, sino del primer cónsul Napoleón en su visita a París. A Napoleón también le encanta esta cartografía que ha hecho del Caribe, claro, le resulta muy útil porque ahí estaban comprometidos también los intereses de Francia, como es lógico, y le regala el reconocimiento, pues ese sable de honor y ese juego de pistolas de duelo, claro, obviamente en la época, ¿no?, que se conservan también en el Museo Naval, ¿no? Y ahí se puede leer en la inscripción el regalo del primer cónsul, Napoleón Bonaparte, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto pues su viuda dice, no ha tenido hijos, pero dice, no, yo no lo quiero mantener esto, quiero que pase al mayorazgo de la casa, ¿no? Pero lo tenga su familia para que se transmita como bien vinculado, no enajenable, perteneciente siempre pues al heredero mayor de la familia Churruca. Y por último, y esto servirá de enlace con la intervención de Rodrigo y de Fernando, el barco, el San Juan Nepomuceno, que le van a asignar en febrero de 1804, y con cierta libertad para poder modificarlo y armarlo a su antojo. No voy a entrar en detalles, puesto que esto va a venir después, pero él no se fía demasiado, ¿no? Y dice, harto será que no tenga yo algunas disputas con él, con el recién nombrado Grandayana, con el que no se llevaba muy bien, y parece que el resto de sus compañeros tampoco. Era un personaje al parecer algo controvertido, porque querrá trabarme en el uso de las facultades que se me han concedido para el armamento de mi navío,
bajo el pretexto de que atraso el de los demás de su escuadra, pero yo sabré sostenerme sin compromiso alguno. Bueno, entre otras cosas, bueno, estos son secciones que también están en el Museo Naval, ¿no? Entre otras cosas, pues él había sido siempre partidario de forrar los barcos con planchas de cobre. Decía que no había nada que hacer mientras no se hiciera esto, como habían hecho los ingleses, ¿no? Y efectivamente, pues parece que no le dejaron hacer pues todas las reformas que él había querido, ¿eh? Pese a lo cual, pues cuando llega el momento de ponerlo a prueba, ya muy cercano de la batalla, ya en el mes de agosto, dice que tumbaba mucho, ¿no? Pero queda bastante satisfecho porque parece que era un barco muy velero y que alcanzaba grandes velocidades, ¿no? De manera que dejó a todos él mismo asombrados, ¿no? Mi navío lo ha hecho muy bien, aunque tumba, ¿vale? Lo ha hecho muy bien, aunque tumba. Por lo cual trata de ponerle un emborno para que tumbe menos. Toda la gente es bisoña y este era el otro gran inconveniente, la falta de experiencia de la tripulación. Y me he desesperado no pudiendo maniobrar regularmente con ella. Sin embargo, Gravina ha recibido 1000 enhorabuenas de todos los generales franceses por mi manejo. Y al llegar aquí, cuando yo creía tener que disculparme con la impericia de una tripulación bisoña, me recibió con abrazos y besos los más expresivos, diciéndome que miraba como una gran fortuna el tener en su escuadra un capitán como yo. Va por Churruca, va por Trafalgar. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero aprovechar también la ocasión para agradecer a Tercios Viejos, a Alberto y a todo el equipo que nos hayan dejado estar a día de hoy. También quiero aprovechar y felicitar a nuestra tesorera, a Rosa, por todo el buen trabajo que ha hecho en esta presentación de Churruca. Y vamos a dejar de hablar tanto de los hombres como para empezar a hablar de sus barcos. Si hablamos del San Juan Nepomuceno, hablamos de seguramente uno de los poquitos navíos que está intrincado en la historia naval de España, que está intrincado en el corazón de todos los españoles, y no deja de ser algo bonito y de ser algo que está bien, ¿no? Al final este era un humilde 74 cañones de guarnizo, revolucionario en su momento, que bueno, recuperaba el nombre de el nombre de un santo checo, vamos a decirlo así, en esa tradición que tenía Carlos III de dotar a sus nombres, de dotar a sus buques de navíos religiosos, de sus vocaciones, porque digamos que Felipe V y Fernando VI habían sido más partidarios de utilizar otros nombres más potentes, no arrogantes, serios, poderosos, en fin. Entonces, si cuando queremos hablar del San Juan Nepomuceno, tenemos que hablar de dos cosas antes. El primer punto es que en el siglo XVIII un navío de línea era la máquina más compleja de todas. Es la máquina que realmente marcaba o ponía en el mapa las potencias, ¿no? Si tenías una buena capacidad, tenías una buena tecnología naval, ibas a ser capaz de sacar muchas cosas adelante, vamos a decirlo así. Podías sacar comercio adelante, y podía sacar objetivos estratégicos. Ya saben ustedes que la estrategia es un concepto que más o menos se inventa Napoleón. Por tanto, en el siglo XVIII no nos encontramos con un estudio estratégico, sino que nos encontramos con estudios más globales, pero al final el trasfondo que tiene siempre es la estrategia. Entonces, en los primeros momentos del siglo, básicamente franceses y españoles estaban muy por delante de la tecnología naval británica. Como han dicho los propios británicos, yo aquí no estoy siendo nada revolucionario, simplemente por una cosa. A grandes rasgos, los británicos se dedicaban a hacer 3 puentes en 45 metros de eslora, a meter un importantísimo poder de fuego en navíos excesivamente pequeños que no operaban de manera correcta. En la batalla de Tolón, por poner un ejemplo, bueno, pues decía el almirante Matthews que tenía unos 80 y 90 cañones que no valían para nada. Esto es una traducción mía.
que no valían para nada si soplaba un poquito de viento, porque al estar al barlovento, pues digamos que los navíos tendían a tumbar, abrías primera batería, te entraba el agua y te ibas a pique. Entonces los propios almirantes de la Navy se estaban quejando diciendo tenemos que hacer lo que hacen los españoles y los franceses. Y aquí, sin embargo, en Senada, que nadie sabe exactamente por qué, pero bueno, él lo hizo así, digamos que decide mandar a Jorge Juan a Gran Bretaña a ver qué hacen los británicos, ¿no? Es una cosa que ya habían hecho los franceses, lo había hecho Blaise Olivier, que les sonará a ustedes seguramente, que es un gran constructor francés de la primera mitad del siglo XVIII. Y este constructor francés, pues bueno, va, espía, tal, toma constancia de cómo es el tema francés, y Francia no toma ninguna lección de los buques franceses, si no me falla la memoria. Al menos una lección, un cambio importante. Sin embargo, Jorge Juan coge algunos conceptos que ahora veremos, que mejoran la construcción, pero lo que mejora lo empeora. Entonces, finalmente, pues el secretario Arrega decidirá que hay que cambiar, ¿no? Y ese cambio será el San Juan Nepomuceno y Gautier. Entonces, simplemente para antes de que Rodrigo pase a hablar propiamente del San Juan Nepomuceno, el sistema Jorge Juan tiene los 3 avances que le comentaba y los 3 problemas, ¿no? El primer avance es que el buque se desarrolla siempre ya desde la matemática y la hidrodinámica. Hasta el momento anterior, digamos que Gastañeta y los constructores lo desarrollaban a partir de la experiencia, vamos a decirlo así. Yo tengo 2 modelos de buque, como soy marino, sé cuál funciona y cuál no funciona, y a partir de esa experiencia hago cambios. El problema es que eso no tenía esa base teórica, y Jorge Juan lo que hace es crear esa base teórica. Por otro lado, es el primero en desarrollar lo que denominamos de oficina técnica, que no es otra cosa que el personal dentro de un astillero destinado al diseño y el desarrollo y la concepción de los buques, y eso sí es una mención bastante importante. Pero lo más importante de todo, y por lo que seguramente el Senada decide dar el paso, es porque los británicos gastan poca madera y encima la gastan bien. El sistema de Gastañeta, como los sistemas franceses de la primera mitad del siglo XVIII, son sistemas que se construyen a partir de componentes grandes. Esos componentes grandes dan muchísima resistencia estructural, sobre todo van muy bien encoramentados, es decir, van muy bien unidos unos con otros, pero gastan mucha madera. En algunos casos se produce ciertos desperdicios y sobre todo lo más complicado de todo es que al utilizar muy poquitas piezas a lo largo de toda la estructura del buque, pues necesitamos utilizar árboles muy especiales. Es decir, necesito un árbol que tenga una curvatura determinada. Y los contramaestres y los constructores iban por los bosques de Cantabria, de Asturias, de Galicia, de muchas zonas de España, y iban marcando árboles con un determinado número, y ese número era una pieza del reglamento de construcción. Entonces, y eso básicamente te daba 2 cosas. Primero te daba economía, porque podías utilizar madera, sobre todo la que no fuera tuya, que tuvieras que comprar madera más barata, y sobre todo digamos que frenabas mucho el consumo de madera y los recursos de madera que tú te ibas guardando para el futuro. Me pongo un ejemplo. Si una vía de Gastañeta podía gastar, no sé, me lo invento, ¿vale? 50 metros cúbicos, por un navío de Jorge Juan, un navío británico puede estar en una cantidad inferior, ¿no? 42 metros cúbicos. Esto es... el problema que tenemos es que como solo tenemos de Gastañeta una información teórica, pues no tenemos información de cuánto verdaderamente era el consumo para comparar con los navíos británicos o con otros sistemas. Pero sí que es una cosa que desde una perspectiva teórica se ha venido ya acreditando. Y finalmente, ¿cuáles son los problemas? Primero, Jorge Juan es el sabio español. Jorge Juan es seguramente el personaje científico más importante del siglo XVIII. No tiene, sinceramente, creo que tiene poca discusión. Pero es un sistema que es muy lento. Es un sistema que tarda aproximadamente unos 15 años desde los primeros... Bueno, realmente tarda más, tarda casi 18 años. Pero bueno, no contemos el periodo de espionaje industrial en Gran Bretaña. Entonces, nos empeñamos en un sistema que tarda desde 1750 con la construcción empieza Ferrol, Cádiz y Cartagena, y en el 52 en Guarnizo, y hasta el año 65 no tenemos un navío definitivo. Ese navío definitivo es mi querido San Genaro, es un navío espectacular, y se compara con el San Juan Nepomuceno. El Nepomuceno gana en velocidad y maniobrabilidad, y el San Genaro gana en otras, gana en ser algo menos veloz pero mucho más equilibrado, y sobre todo el Velasco. El Velasco es un navío cartagenero,
y además es un navío que inicia la utilización de otro tipo de maderas mucho más baratas. Se empieza a utilizar pino en los forros, con lo que se producen notables mucho más ahorros en vez de utilizar roble. Pero sin embargo Arriaga no se siente atraído por el sistema. Está, podríamos decir, un poco quemado, vamos a decirlo así. Entonces, ¿y por qué está quemado? Por dos aspectos. Primero, el largo desarrollo se ha trasladado en juntas de constructores. Las juntas de constructores no es otra cosa. Cuando estaban los constructores, cuando se estaban avanzando con los navíos y se probaban, muchas veces los oficiales de la Armada decían, pongo un ejemplo, Juan de Lángara, por favor reunamos a los constructores porque me lleva la Sierra Fernando, he cruzado hasta Puerto Rico y casi no vuelvo. Así de simple. Entonces tenemos la junta del 54. Ya habíamos tenido una junta del 52 que era una junta teórica. Pero ¿qué pasa? Que los cambios del 54 no dan todo el resultado posible porque los constructores británicos y irlandeses no querían hacer esos cambios. Total, que siga habiendo numerosos problemas. En el 58 tenemos otra junta de constructores por los navíos de La Habana, y digamos que Arriaga mantiene el sistema otros 6-7 años más, pero finalmente decidirá no continuar. Porque le van llegando todo tipo de informes en los que al final dicen estos navíos tienen una falta de resistencia estructural, el encoramento, es decir, en vez de utilizar hierro a mansalva, hablando terrenal y pronto como utilizábamos aquí en España, aquí la mayor parte de la unión de las piezas estaba hecha con cabillas de madera. No tengo que decirles a todos ustedes que una cabilla de madera entra en un espacio ya prehecho, y eso digamos pues que con el paso del tiempo, con el paso de las navegaciones, de las vías náuticas, pues tendía a irse deshaciendo, ¿no? Y eso parece ser que fue ya no solo con Jorge Juan y Arriaga, sino a lo largo de todo el siglo XVIII. La preocupación de la Armada doctrinal siempre era tener navíos fuertes y resistentes, independientemente de que quisiéramos tener navíos más, menos, más grandes o más pequeños. Y ahora le paso la palabra y ahora le paso ya la palabra a Rodrigo para que empiece con el San Juan de Nepomuceno. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, lo primero, agradecer a todos que hayáis venido. La verdad es que os lo agradecemos mucho. Y bueno, esto la verdad es que es un proyecto en el que llevamos trabajando ya cierto tiempo y en el que deseamos que en el futuro sea un proyecto que sirva para las futuras generaciones a saber cómo se construían los navíos del siglo XVIII. La pregunta que puede ser por qué el San Juan de Nepomuceno y no el Santísima Trinidad u otro navío, en el fondo es por su conexión con Guarnizo y otras características que hablaremos a continuación. Me gustaría comentar en un principio el tema de lo que sucedió durante el siglo XVIII en cuanto a la transferencia tecnológica. El siglo XVIII fue un siglo fantástico en términos de colaboración, a veces colaboración, como decía Fernando, a través de espionaje, otras veces colaboración a través de pactos de familia entre los Borbones. La cuestión es que el siglo XVIII nos enseña cómo la colaboración entre la corona, el Estado, los ingenieros, los constructores navales, consiguieron hacer a España volver a ser una potencia en términos navales. Comentábamos anteriormente, en este contexto, que hubo una persona que fue Gaztañeta, era un marino, un fantástico piloto, que se convirtió en director de construcciones navales y lo que hizo fue aplicar sus conocimientos de navegación a la construcción de navíos en el Cantábrico. Realmente no era un sistema constructivo propio, por decirlo así, sino que era básicamente artesano. Cada navío que se construía era prácticamente diferente a otro. Durante este siglo XVIII hubo unos avances, tanto en la física como en la matemática, que hizo posible que todo ese conocimiento que se tenía artesano se convirtiera en mucho más técnico. Entonces apareció el sistema que llamamos primer afrancesado, que vino a través de Ciprián de Autrán y Pedro Boyer, que vinieron del Arsenal de Tolón, a través de esos pactos de familia que teníamos entre las coronas borbónicas, e hizo posible que mejorara esos sistemas constructivos. Posteriormente vino el sistema de Jorge Juan, que se llama el sistema inglés. Se le conoce el sistema Jorge Juan. Jorge Juan era un marino, no era un ingeniero naval, no era constructor naval. Es importante mencionar que el año pasado celebramos el 250 aniversario de la creación de los estudios superiores de ingeniería naval. Es decir, en 1772 se crea, por orden real, la formación de una escuela para enseñar de una manera reglada y superior cómo se debían de construir los navíos.
Hasta entonces existía esa formación, pero esa formación residía en los propios arsenales y astilleros, donde se formaba a esos aprendices a cambio de dinero o de otras prebendas, y el maestro constructor era aquel que enseñaba esa construcción. ¿Qué ocurrió posteriormente a Jorge Juan? Pues lo que pasó posteriormente es que apareció un segundo sistema afrancesado, que llamamos el sistema de Gautier, que vino también del arsenal de Tolón a sustituir este método que conocíamos como método inglés. Esto es muy importante conocer, que hubo una serie de métodos que se fueron introduciendo que iban a la sazón paralelos a los avances tecnológicos. Y como podemos ver, estos avances tecnológicos iban pasando de países a países. Ese trasvase de información, esa transferencia tecnológica, como decía, fue muy importante porque rigió todo lo que era el conocimiento naval e hizo que cada vez se construyeran mucho mejores navíos y se necesitase mucha menos madera. Bueno, básicamente comentaba antes, por ligarlo Milagrosa, por ejemplo, el tema del cobre. El cobreado fue una tecnología inventada por los británicos, en el cual, para evitar básicamente que la madera se pudriera o que estuviera a merced de la broma es, como saben ustedes seguramente, un gusano que se come la madera, forraban todo lo que son las tracas de madera con cobre, para evitar no solo la entrada de estos gusanos, sino también la aparición de hierbas, hierbatos o otro tipo de elementos que destruyeran posiblemente todo lo que era el casco. Realmente se produce un óxido de cobre que lo que hace es como un antifouling, mata cualquier tipo de ser vivo que se adhiera a la madera. Toda esta transferencia tecnológica siguió avanzando, y después de Gautier, después de la fundación de esta formación reglada superior, apareció un nuevo método, que fue el método propiamente español, con Romero de Landa y Retamosa, que hizo posible la aparición de los primeros navíos propiamente ingeniados por españoles, que se convirtieron en los número uno en aquella época. Toda esta transferencia tecnológica, todo este hilo argumental en el que comento, nace el San Juan de Nepomuceno. En un principio, como mencionamos en la diapositiva, en 1763 se firma un contrato, lo que se conocía antiguamente como un asiento, entre la corona y un asentista. Para todos aquellos que no lo conozcan, un asentista es una persona a la que se le encarga algo, se le encarga que le provea de maderas, que le provea de los elementos que puedan ser necesarios para la construcción de ese navío. Este asentista era Manuel de Zuviria, uno de los más importantes en aquella época, y se le encarga la construcción de un navío de 70 cañones. En aquella época no se dividían o diferenciaban los navíos en función de su tonelaje, como se hace en la actualidad, sino que se hacía por el número de cañones de los que disponía. De hecho, la Junta de Constructores, que comentaba antes Fernando, se constituyó para establecer, a similitud del almirantazgo británico, un grupo de personas que fuese capaz de establecer unos criterios que estandarizasen la producción. Porque si algo tenemos que tener claro, si queremos mejorar la productividad y la optimización de los procesos, es que debemos estandarizar y tenemos que mantener una continua formación de todas las personas involucradas en ese proceso de construcción. Entonces, en esa época, lo que se le encarga es construir el navío bajo el sistema de Jorge Juan. Si vemos las fechas, coincide, está el sistema inglés, ese sistema que se aplica, básicamente similar a la construcción del San Genaro. Posteriormente, en esa misma época, fueron una serie de vicisitudes en las que no voy a entrar porque podríamos estar aquí por horas, en las cuales entra Gautier y entra con su sistema, que en ese momento, lógicamente, entra en conflicto con el sistema de Jorge Juan. Cuando decimos que entran en conflicto las personas que han traído esos sistemas. En ese caso, en 1765, cuando la madera ya se había proporcionado, ya se había cortado y se había avanzado bastante en la construcción, deciden cambiar al método de Gautier. Lógicamente, Gautier
se convierte en el director de construcciones navales y lo primero que hace es el método que se va a aplicar en todas las construcciones de ahora en adelante es este. Esto sigue sucediendo en la actualidad cuando entra un nuevo método o cuando entra un nuevo director en general en cualquier empresa, lógicamente piensa que sus nuevas metodologías son mejoras o son mejores que las que le antecedieron. En ese caso, deciden volver a construirlo bajo su método. Es importante saber que estos métodos en el fondo difieren, porque muchos podrán decir, si ya estaba cortada la madera, podríamos reaprovecharla. Estos métodos difieren básicamente en el escantillón. El escantillón es a lo que llamamos el espesor y la calidad de la madera o de los elementos que vamos a utilizar para la construcción del navío. De tal manera que muchas de ese piecerío no nos va a servir y tenemos que volver a cortar madera y tendremos que volver a servirnos de otro tipo de tecnología o de otro tipo de elementos constructivos. En aquella época, la ingeniería naval era la primera que se creó, no existían los ingenieros de montes, sino que quien tenía las atribuciones de elegir, formar y seleccionar la madera que posteriormente iba a formar parte de los navíos eran los propios ingenieros navales, por eso se les daba formación también en lo que ahora llamamos en muchos casos tecnología de montes. Se dedicaban durante muchos años a seleccionar los árboles que posteriormente iban a formar parte de cada una de las piezas que formarán luego posteriormente el navío que íbamos a construir. Aquí, por ejemplo, vemos en este navío se decidió posteriormente que este navío fuese de 74 cañones y aquí, por ejemplo, podemos ver las dimensiones con las que se formaba. Tenía 48 metros de eslora. En la quilla, por cierto, el tema de la eslora es importante. Existen diferentes tipos de esloras. En aquellos momentos no existía el concepto de eslora entre perpendiculares. Se medía la eslora en función de la quilla. Tenemos aquí también, en cuanto estamos hablando de las pulgadas de la eslora en términos de eslora total del barco, es decir, desde el elemento que está más a popa del codaste hasta el elemento que está más a proa de la roda. Y estamos hablando de 54,48 metros. Este tema de que vean que se está trabajando en pulgadas y se dé información es porque tradicionalmente en muchos casos parte de esa transferencia tecnológica venía de los británicos. En aquella época el concepto de metro no se estilaba, no fue hasta ya años posteriores cuando se decidió que el sistema internacional trabajase en metros. Y vemos, por ejemplo, que el puntal era de 25,4 pulgadas. Bueno, aquí vemos lo que son las dimensiones de este navío de 74 cañones, que nunca llegó a tener esos 74 cañones porque la entrega llegó a tener 28 cañones de 24 libras, 30 cañones de 18 libras y 16 cañones de a 8 libras. Este buque también en aquella época, igual que se hace ahora, para intentar ser capaces de aprovechar la madera, intentar de aprovechar esa tecnología, minimizar costes, se construían los navíos en serie, de tal manera que el primer barco seguramente nos salga mucho más caro, pero a medida que vamos construyendo navíos, vamos reduciendo ese coste. Los navíos que fueron en la serie de San Juan de Nepomuceno fueron el San Pascual, el Francisco de Asís, el San Lorenzo, el San Agustín y por último el Santo Domingo. En esta imagen vemos un modelo de arsenal. Los modelos de arsenal, que algunos de ellos, como en este caso, pueden ser visitados en el Museo Naval de Madrid, son modelos que servían para la formación de los aprendices y de los estudiantes. En este caso, estamos al comienzo de la formación de ingeniería naval, pero estos modelos de arsenal se siguieron utilizando muchos años para esa formación de los carpinteros de ribera y de los ingenieros. En este caso, la mitad del casco está terminado, la otra mitad del casco normalmente está visto, se quita el forro para que se vea cómo es esa formación, vamos a decir, de cuadernas. Como decía, las distintas diferencias que había entre unos métodos y otros básicamente se refería a la cantidad de madera utilizada, al escantillón de esa madera y también a la constitución de los elementos resistentes de ese navío. De tal manera que podemos ver a lo largo de todo el siglo XVIII cómo
todo lo que son el sistema de cuadernas, lo que es el costillar del navío, va disminuyendo en escantillón, en espesor y, por supuesto, en coste para la corona. Y bueno, aquí menciono una serie de características de este navío en el que vamos a necesitar, por supuesto, adquirir madera, vamos a necesitar elegir un astillero donde reconstruirlo, vamos a necesitar también gente interesada en ser formada, y también nos va a servir para formar a las nuevas generaciones en métodos que se estilaban en el siglo XVIII y que pueden servir para aprender a cómo mejorar ese tipo de construcción. La idea de la reconstrucción de San Juan de Nepomuceno no es otra que enseñar a las nuevas generaciones un método constructivo que se utilizó en España durante un tiempo, que fue clave para el futuro de la construcción naval en Europa y que posteriormente pueda servir para otros estudios que se puedan realizar. En general, y para terminar, me gustaría comentar que este proyecto no va a ser un proyecto de 2 días, es un proyecto que va a requerir mucho tiempo. Esperemos que todos los que estamos en la sala lo podamos ver algún día. Pero bueno, básicamente creo que este proyecto va a unificar lo que es la academia, lo que es la universidad, los institutos de investigación, con lo que es la industria privada y también los gobiernos autonómicos, gobiernos centrales, para que tengamos para exposición un navío que fue en su momento un ejemplo de la construcción naval. Esta imagen, esta fotografía que ven aquí, es de una maqueta que tenemos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. A todos ustedes les invito a que se pasen, si no han ido nunca, es una escuela muy bonita. Y si alguien está interesado, por supuesto que puede matricularse de nuestro grado y nuestro máster. Así que, bueno, muchas gracias a todos y le paso la palabra a Fernando. Pues muchas gracias, Rodrigo, por esta presentación de San Juan Nepomuceno. La verdad es que el Nepomuceno es la primera piedra en el... Fabio seguramente lo llamaría el sumum tecnológico. Yo lo llamaré un bonito final a una tradición de 250 años, ¿no? Porque desgraciadamente Guarnizo ya pasa después de la serie de San Juan Nepomuceno, ya pasa y se convierte en un astillero que, siendo propiedad de la Armada pero gestionado por Asiento, pues bueno, ya pasará a la construcción de navíos privados y bueno, luego la historia es azarosa y acabará y la construcción naval cántabra acabará en 2 vertientes. Acabará primero lo que a día de hoy es Astilleros de Santander, que sigue estando donde estaba el astillero de los navíos. Si levantáramos todo eso aparecería muchísimo material arqueológico. Y en lo que fue en el dique de Gamazo, nosotros queremos poner lo que eran los antiguos tiros del Atlántico, donde la Armada a día de hoy mantiene la 22 Las Palmas, lo mantiene en servicio, que es el último buque de Cantabria que la Armada tiene construido en Cantabria, que mantiene en servicio. Entonces, y si cogemos esta idea, ¿no? Esta idea del fin, ¿no? Llegamos a Trafalgar, ¿no? A ver, Trafalgar es un poco como, no sé. Si estuviera aquí Cristian Villanueva, el director de la revista Ejércitos, diría, bueno, Trafalgar es el S-80, ¿no? Es toda una propaganda terrible, auténticamente terrible, que ha cubierto la verdad, ¿no? Entonces Trafalgar es un bosque que tenemos que entrar y tenemos que desbrozar para contar una idea, ¿no? Entonces, la idea de Trafalgar en Trafalgar nos encontramos una de las mayores igualdades técnicas que se han encontrado en las armadas del siglo XVIII. Porque en otros enfrentamientos, tanto a favor de unos como a favor de otros, nos podemos encontrar mejores navíos y oficiales que han operado esos navíos tácticamente de una mejor manera, ¿no? Pero sin embargo en Trafalgar yo creo que teóricamente nos encontramos un mismo nivel. Cuando me refiero a un mismo nivel me refiero al nivel de británicos y españoles, porque Villeneuve nos enteró que no te puedes sotaventar a 2 millas náuticas de Cádiz. Pero bueno, eso ahora lo vemos. Entonces, digamos los franceses, que no se nos ofendan, Francia tenía muchos problemas. Precisamente el primer problema es que llevaba desde 1789, perdón. Llevaban en una revolución. Entonces esa revolución, digamos que había asumido un poco, había tenido una influencia técnica, porque se había perdido
se había asesinado mucha gente, pero gente que por una cuestión política se había perdido su conocimiento técnico, y eso hasta que no volvemos a ya los tiempos de Napoleón con el consulado no se estabiliza. El segundo punto es que Gran Bretaña, esto es innegable, estaba extendiendo ya su camino como primera potencia. Gran Bretaña no es una primera potencia ni en el XVI ni en el XVII, y no lo es en el siglo XVIII. En el siglo XVIII nos encontramos a españoles, franceses y británicos más o menos al mismo nivel, con una Gran Bretaña en una trascendencia ascendente. ¿Por qué? Por empezar a trabajar en lo que luego será la revolución industrial, y como todo ese poderío industrial le acabará generando poderío económico. Y si tienes dinero, tienes capacidad de proyección, tienes fuerza, tienes diplomacia, tienes muchas cosas, ¿no? Entonces, Trafalgar los británicos lo que lo han hecho es lo han convertido en el primer punto en el que, digamos que ya acabó con mis enemigos, acabó con franceses, acabó con británicos, y ya es cuando entró, pero realmente es después, es un par de décadas después. Y finalmente España, bueno, pues desde que fallece Carlos III en el año 88, lo coge Carlos IV. Carlos IV es un rey bastante razonable, es una persona de una cultura, y sobre todo es una persona que tenía muy claro el contexto internacional, sabía moverse, y sobre todo sabía lo importante que era para España América, y por eso se explica la expedición filantrópica de la vacuna y otras políticas que él toma de cara a América. Pero sí que es cierto que a nivel europeo, bueno, pues se ve sumido en un contexto muy complejo. Ese contexto muy complejo es básicamente, primero, la guerra contra la Convención, derrota en Rusia en el año 93, alianza con Francia, pacto de familia sin familia, vamos a decirlo así, y expresión de Milagrosa, no es mía. Y luego finalmente, ya después de Trafalgar, bueno, pues la guerra de la independencia, ya volveremos a una especie de amistad con Gran Bretaña que dura más o menos hasta los últimos años del siglo, ¿no? Entonces, en este contexto, aquí tienen ustedes el mapa de Tofiño, lo que es la península, lo que es el Mediterráneo, lo que es el Atlántico español, se convierten en un campo de batalla. ¿Por qué? Porque al final España mantiene su relación con América, esa relación de hermandad y respeto, y evidentemente, pues desde Cádiz, desde Santander, desde La Coruña, ¿no? Desde la España peninsular es como se articulan evidentemente las conexiones, tanto a través de Canarias como directamente con la con la España americana. Entonces, eso evidentemente pues los británicos lo tenían muy claro. Pero pasando a este concepto estratégico, ¿no? Que desarrollaría Napoleón, tenemos que ver, tenemos que entender cuando yo me enfrento a una batalla, que es primero el huevo o la gallina, haciendo una expresión demasiado poco seria, vamos a decirlo así. Algunos dirían que yo lo que es mi opinión personal. Bueno, pues yo tengo que saber dónde tengo que operar, tengo que saber cómo tengo que operar, es decir, que es algo más que la propia táctica en sí, y tengo que saber qué técnica tengo disponible, ¿no? Lo que dicen en el mundo anglosajón del state of the art, que aquí traducimos como el estado del arte, y queda fatal. Pero bueno, entonces, y solo es esa interrelación entre estrategia, táctica y técnica lo que me permite entender un determinado producto, ¿no? En este caso hablamos de un avión militar, pero lo podríamos aprovechar a los avances de artillería, o al combate de infantería en las guerras napoleónicas. Esto simplemente es un marco metodológico. Y dentro de ese marco metodológico, algunos podrían darle la vuelta. En vez de hacer esta deducción, podrían considerar que yo, para entender esto, tengo que partir primero de qué es lo que puedo hacer y cómo adapto técnicamente esa ingeniería que tengo, ese conocimiento, cómo lo adapto a dónde tengo que operar, a dónde tengo que operar y a cómo tengo que operar. Pero en la documentación, al menos del siglo XVIII, del largo siglo XVIII, nos encontramos que los planificadores de la Secretaría de Marina, que no de la Armada, que esto es una cosa que hay que diferenciar. En el caso británico tenemos un almirantazgo como institución entre la cadena de mando militar y las altas jerarquías políticas. Nos encontramos que ellos tienen muy claro que primero necesito saber qué voy a hacer y luego ya veo cómo técnicamente lo desarrollo. Y por eso ahí tenemos las tesis de Ustariz, que les sonará a ustedes, de Montsegur y de otros tácticos, y de otros estudiosos de la doctrina, vamos a llamarlo así, haciendo también un poquito de anacronismo. Entonces, en el siglo XVIII, ya en Trafalgar, vamos a decirlo así,
El navío de línea ya se ha consolidado como la tipología naval dominante. A día de hoy un navío de línea no es otra cosa que una unidad de alto valor que irá protegida o escoltada por otros navíos de línea y por otras unidades, especialmente fragatas, ¿no? Que su misión siempre fue la escolta. Entonces, dentro del navío de línea, como esta tipología dominante, tenemos dos tipos. Tenemos navíos de 3 y 4 puentes, como el Santísima Trinidad, que básicamente su función es la superior artillera. Me voy a un combate y me impongo sobre ti. Esa es la misión principal de un 3 puentes y de un 4 puentes como el Santísima Trinidad. Luego, dentro de ese navío de línea también tenemos navíos de tipo mediano, tipo el San Juan Nepomuceno, que pueden ser de dos tipos. Pueden ser navíos especializados para escolta, por ejemplo, los 70 cañones de Cantañeta o los 70 cañones de Jorge Juan, o navíos ya como el Nepomuceno, que esos 74 cañones, no por puentes, sino por peso de la libra de bala, es decir, en vez de 24, 36, que el San Juan no llevaría hasta final de su época, ese peso, esos 74 cañones, le da una andanada que es similar a lo que podría ser un 3 puentes armado con 24 y 32. Entonces eso es un poco. Y finalmente, un navío de línea tiene que valer para operaciones anfibias. En Trafalgar, evidentemente, no hubo desembarcos anfibios, pero sí que es cierto que se utilizaba abordaje y demás. Entonces, aunque la línea, aunque un navío de línea recibe su nombre porque tenía que combatir en línea, es decir, un navío de línea sigue con su proa a la popa del otro, y de esa manera, pues vamos todos en línea, que no es otra cosa que la manera del siglo XVIII de hacer las tácticas de combate en hilera que son tradicionales en la historia militar. Entonces, luego el balance de fuerzas, ¿no? En este Trafalgar, en este contexto, evidentemente las dos, tanto la combinada por un lado, la Royal Navy por el otro lado, van a Trafalgar con navíos de línea, o como no puede ser de otra manera. La combinada, digamos que alinea un número total de 33 navíos de línea, de los cuales 4 o 5 españoles de 3 puentes, mientras que la Royal Navy lleva 27, pero un mayor número de 3 puentes, pero de 3 puentes mucho más pequeños, de 80 y 90 cañones, pero ya mucho mejor hechos que los de la primera mitad. Y junto a eso, pues otro tipo de fragatas y embarcaciones auxiliares. Evidentemente, esto es una constante en la historia de España, ha sido un gran problema, y si un día vuelve a pasar será otro gran problema. En una alianza entre españoles y franceses, los franceses siempre eran los primeros, independientemente de actitudes malísimas en la guerra de sucesión de Austria, de actitudes malas en la guerra de sucesión de Polonia, de actitudes malas en la guerra de independencia estadounidense, pero eran los primeros. Y en Trafalgar, en las guerras revolucionarias, las guerras napoleónicas, Villeneuve fue el primero. Y Federico Garavina, y desgraciadamente la documentación así manda, y Federico Garavina era el segundo y no tenía capacidad ninguna de me mandaba, yo acataba. Hay otros, como Juan José Navarro, que hacía 50 años y tenían mucho más ego, si queremos, y no, tú a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Nos reunimos en consejo de guerra y lo hacemos. Navarro sí lo hace en la guerra de sucesión de Austria. Pero con Garavina y Villeneuve, unos mandaban y otros se asumían. Y eso quizá podríamos decir que era un poco diferente a cómo actuaba Nelson con Collingwood, que tenían una relación quizá algo más próxima, y sobre todo una relación que se mostró, el otro estaba pensando lo que estaba haciendo el otro, y eso es parte del éxito. Entonces, el orden de batalla, que es otra expresión contemporánea que no se utilizaba en la época, pero bueno, aquí más o menos nos vale. La escuadra combinada está muy apegada a su línea de batalla, que no es la mejor del mundo, ahora veremos por qué. Y Nelson, los británicos a Nelson le tienen como si fuera, Nelson no innova, o sea, Nelson lo único que hace es, ante una situación, ante una línea de batalla, que lo que básicamente te hace es te protege defensivamente hablando, Nelson se da cuenta que si quiere ganar tiene que hacer otra cosa. Entonces, esa otra cosa es lo que hace es recupera las tácticas de columna oblicua, de melés y demás, que ya luchaban españoles, neerlandeses, suecos, y todas las marinas europeas los siglos XVI y XVII, y lo que hace es hace algunos cambios y acaba desarrollando pues este movimiento en columnas oblicuas, que lo que básicamente le permiten es lo que son capaces es de generar desorden en la combinada y siendo un factor muy clave para acabar. Básicamente rompen la línea. Efectivamente. Pero, bueno, realmente crean dos líneas. Realmente rompen la línea y tienes una primera y una segunda línea.
Entonces, esto es importante por una cosa. ¿Cuál es el error táctico de la Armada de la Combinada? El error táctico de Villeneuve, que no se enteraba, era los británicos tenían una obsesión que era ellos ganaban siempre el Barlovento. En este momento, en el momento del día 21 estaba soplando oeste-noroeste a unos 11-16 nudos, viento bonancible, que es poco viento para mover moles de 3.000 toneladas de desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el Barlovento lo que te está dando te da la iniciativa. Y esa iniciativa, con poco viento, es la que realmente te permite maniobrar. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho Villeneuve? Los días anteriores, tienes que salir a campo abierto, vamos a llamarlo así, a 10, 20, 30, 40 millas de Cádiz, y de esa manera puedes plantar cara. ¿Cómo plantas cara? Estando a sotavento. Porque estás a sotavento, estás ciñando. De esa manera, tu enemigo no puede forzarte hacia Cádiz, porque al forzar hacia Cádiz es cuando la Combinada no tiene espacio para formar. El problema que tuvo la línea de batalla española es que no podía formar. Esto es más o menos afinado, vamos a decirlo así, es más o menos afinado. Los navíos sí, están en una línea, pero están uno por aquí, otro por aquí, no están bien ordenados. Si tú en una línea de batalla no estás bien ordenado, es muy fácil, como decía Rodrigo, es muy fácil, rompes esa línea y ya es cuando atacas. Entonces, Villeneuve ordena ir formando entre las 6:30 y las 9 de la mañana, muy poquito viento, muy complicado, estás a sotavento, tienes a Cádiz al lado, tienes que ser muy cuidadoso y no se forma bien. Al mismo tiempo, Nelson, que en un primer momento estaba en 5 columnas, ya ordena formar en 2. Y digamos que esto es entre las 9 y las 10, 11 y más o menos, media mañana, 11:30, algo aproximadamente, aquí he puesto 11 menos cuarto, lo que hacen es se van acercando unos a otros. Nosotros cada vez más pegados a Cádiz y ellos cada vez más echados encima de nosotros. Entonces, a las 12 se inician las hostilidades, se rompe la línea muy rápidamente y aquí pasan varias cosas. Si tú no puedes formar bien una línea, al final lo que te va a pasar es que tu combate es de poca calidad. Me explico. La poca calidad básicamente significa que tú tienes a un navío, que a lo mejor incluso, y en algunos casos por ambas bandas, que se tiene que pegar con 3, 4, 5 navíos a la vez. El Nepomuceno estuvo con 6 navíos al final del combate. Entonces, todo el combate es una retahíla de duelos individuales de navíos españoles y navíos franceses que están manteniendo el infierno sobre la tierra con unas cadencias de tiro que son auténticamente espectaculares, que ahora mismo comparar está mal, pero ahora mismo nuestra artillería es que ya no se lucha así tan cerca, evidentemente, pero con unas cadencias de tiro que son auténticamente espectaculares, de a lo mejor una andanada entera en 3-4 minutos, es decir, 30 cañonazos en dos elementos a la vez. Entonces, esos duelos, al final lo que pasa es que empieza la Santísima Trinidad, está 3-4 horas peleándose con tal. Viene un francés, le releva, se salen de la línea, reparan un poco, vuelven a entrar en la línea. Entonces, esto en Tolón, que al final exactamente lo que pasa en Tolón, básicamente, se enfrentan 12 navíos británicos, 12 navíos españoles en 2 fases, con 18 navíos británicos en 2 fases, y se van turnando todos, es decir, España sí está en línea, pero los británicos se van turnando todos, no pasa nada, porque en Tolón o en otras batallas tienes una superioridad tecnológica, que es lo que veíamos antes, y tus navíos están manteniendo su andanada bien equilibrados, y están haciendo mucho más daño de lo que tú estás haciendo porque no puedes utilizar tus primeras baterías. Pero en Trafalgar el nivel tecnológico es muy similar, hay muy poquitas diferencias, incluso puede en algunos casos hay una diferencia superior de la Royal Navy gracias al forrado de cascos en cobre, a navíos más ligeros, navíos más compactos, muy maniobrables, pero a la vez con mucho poder de fuego. Entonces, pues tras unas 5 o 6 horas de combate, más o menos hasta entre las 4 y las 5:30 de la tarde aproximadamente, pues se produce una auténtica masacre. Los oficiales están muy preocupados por ellos mismos y por su gente, porque creen que Godoy va a cortar más cabezas que Robespierre. Entonces, en todos los oficiales lo que dicen es, todos los oficiales lo que tratan de decir a la superioridad es: no, esto era inganable, así no se puede, pero por favor, las dotaciones, los oficiales, la guarnición y la marinería ha trabajado de manera inmejorable. Un poco lo que siempre dijo Juan José Navarro de sus hombres. Por favor, recomendadlos para ascensos, recomendadlos para otras posiciones, porque los propios oficiales tenían miedo de que se pudieran producir cortes de cabezas muy notables. Y finalmente así pasará. No
el arma, España en general, el armada, bueno, pues ya está, se ha perdido una batalla, se han perdido 6 navíos, bueno, ya está. No hay que tomar, porque el problema efectivamente fue una mala gestión táctica por parte de Villeneuve. Y lo que pasa es que, bueno, como luego ya... Y luego lo que se demostró es que España ya cuando toma el escuadrero Silly le da una paliza a los franceses que es auténticamente, tácticamente, que es fantástica. Entonces, claro, cuando tú combates bien tácticamente, eres capaz de equilibrar un nivel tecnológico y poder conseguir tus objetivos. ¿Qué pasa? Que si tú ya empiezas a hacer las cosas mal, pues ya vas muy mal. Entonces, de nuestros navíos, pues aquí los tenéis. El Argonauta se hunde, el Bama se hunde, el Monarca lo capturan y luego lo queman. El Montañés, un navío de Ratamosa, un navío más velero, ¿no?, de la historia, o de los más, ese regresa a Cádiz. Bueno, ese tenía el espíritu de Cantabria y entonces regresa a Cádiz. No, además es que estaba mandado por Gutiérrez de Rubalcaba, si no falla la memoria. Además, era un navío muy montañés. De hecho, el consulado que lo pagó lo quería construir en Guarnizo, pero le dijeron que no. Pero bueno, ese regresa a Cádiz, tendrá una historia muy azarosa luego después. El Neptuno lo reapresan, la Armada lo recupera, regresa a Cádiz. El Príncipe de Asturias, insignia gravina, regresa a Cádiz. Además lucha muy bien. El Rayo, que es un navío, yo lo llamo, para mí es un navío un poquito irlandés porque lo manda Enrique MacDonnell, que era un oficial, pero que llegó directamente de Irlanda y fue aquí entonces, bueno, es un navío un poquito irlandés, ¿no? Luego tenemos el San Agustín, que es el compañero de serie del Nepomuceno, que lo hunden. El Francisco de Asís, que aguanta la batalla de manera prodigiosa, llega y al final va y se vara. Una mala suerte, o sea, lo del Francisco fue muy mala suerte. El Nepomuceno, que lo captura entre 6 navíos y no pudieron hundirlo. En la documentación de los británicos, en alguna cosa que he podido consultar, no se explican, porque tenía 6 o 7 balazos a flor de agua rozando el cobre y no pueden hundirlos. Y eso es una cosa que le parece curiosa. Y luego el San Ildefonso, que es el primer navío remero Fernando de Holanda, un fantástico navío, ese lo capturan y de ese navío aprenden bastantes cosas. Luego ya tenemos San Justo, que regresa, San Leandro, que regresa, el Santa Ana, que lo volvemos a reapresar y lo recuperamos. Aquí Carlos Parrilla Penagos, que es de Guarnizo, el Santa Ana es de La Habana, pero aquí lo ha pintado maravillosamente bien, de Santísima Trinidad, que desgraciadamente se hunde, pero bueno, está medio localizado y de vez en cuando los cañones están en el Panteón de Marinos Ilustres, donde están enterrados muchos navíos, muchos marinos de la Armada. Los franceses, esos sí que pierden muchísimo, porque además ellos encima estaban muy apegados a sus 2 puentes de 74, y los 74 funcionan bien cuando tienes un 3 puentes, un 4 puentes que les apoyan. Entonces pierden muchísimo más que nosotros. Aquí los tenéis todos. No los leo porque mi francés es malísimo. Y luego la Royal Navy. Vamos a lo importante y ya conectamos con la propaganda y vamos terminando. La Royal Navy no pierde ningún navío. No los pierde, es cierto, no los pierde, pero están todos destrozados. Llegan todos a Gibraltar, que la mitad no volverán a salir, si no me falla la memoria. Entonces, realmente es una victoria pírrica, porque no corta las comunicaciones de España con América, no corta. Bueno, sí que es cierto que pone un clavo en el ataúd en las relaciones hispano-francesas, pero para ellos pierden a Nelson, que se ha visto en el Panteón de Marinos Ilustres, el guía de la Armada, Sergio Torrecilla, siempre cuenta. Nelson es que fue muy fácil matarle, porque se le contó al final del combate, se le contó a la ferretería. Entonces, claro, en Cádiz uno del Real Ejército, al parecer fue... no sé si fue... Desde la cofa de un navío francés. De hecho, si van ustedes a Portsmouth pueden ver el Victory y tienen una plaquita de cobre en la cubierta donde marca el lugar donde le pegaron el tiro. Y también en el Museo de Greenwich tienen el traje con las manchas de sangre. Bueno, nada, sí. No, es que yo como en Cádiz, yo sigo pensando que fue uno de Cádiz, pero bueno, es que tengo dudas, pero bueno, en fin, da igual. El asunto fue que ya sabéis, bueno, a día de hoy en la guerra, ya lo sabéis, las divisas siempre son en baja visibilidad, ya, para evitarte que alguien te pueda que alguien se pueda llevar a algún general o a alguien importante. Entonces, bueno, y eso es una lección que a partir de Trafalgar se empiezan a ver ciertas cosas. Y nada, la Royal Navy acaba en un estado bastante lamentable. Nelson muere, le meten un barril de ron, que se lo fueron bebiendo. Yo no digo más. Y bueno, pero al parecer llegó más o menos bien para enterrar a Nick con una razón de estado con un funeral de estado en San Paul.
Y luego finalmente la propaganda. ¿Por qué Trafalgar es la propaganda? Por dos cosas. Yo aquí le he planteado como dos preguntas. ¿Por qué la historiografía británica propone Trafalgar como la gran derrota y la humillación de España cuando se pierde menos del 10% del poderío de la Armada? Porque durante la Guerra de la Independencia España operará con su armada de manera bastante correcta. Habrá dos problemas. Si es la verdadera Guerra de la Independencia a partir del año 13-14, cuando en Cádiz se pierden una parte de navíos importante porque se corta el suministro de madera. Los navíos de madera son muy espectaculares, pero tienen un problema, necesitan muchísimo mantenimiento. Y a día de hoy, y en ese momento, no hay fibras, no hay otras cosas como si tenemos a día de hoy para proteger el núcleo estructural. Entonces, en Cádiz se pierden unos cuantos navíos por falta de carena. Y en La Habana se pierden otros, y eso que La Habana era autosuficiente a nivel de madera. Pero durante la Gran Independencia la Armada opera a un buen nivel, se consigue todo la captura de la escuadra francesa de Rosilly y sobre todo la labor diaria de mantener las comunicaciones. Entonces, ¿por qué se dice esto? Pues básicamente porque España es el gran enemigo. España es ese enemigo de 300 años que no han sido capaces, que ellos no fueron capaces de batir nunca. O sea, realmente España no se convierte en una potencia media europea, vamos a llamarlo así, hasta que Napoleón no entra en España y destroza. Entonces, eso es un poco la explicación. Ellos tienen otras explicaciones, pero porque bueno, ellos lo que hacen es cogen ratios de operatividad y montan unos discursos un poco, pero muchos de esos discursos son todos cojos, porque cogen ciertos factores pero no cogen todos los factores. En vientos de guerra, los de Sevilla, la Universidad de Sevilla trataron de solucionarlo un poco, pero no sé si lo solucionaron o lo empeoraron, porque la operatividad es algo muy complejo, pero la operatividad siempre es el elemento que se utiliza uno de ellos, pero se utiliza para decir que es una gran derrota. Y finalmente, porque la historiografía británica no considera que Trafalgar es el fin de la Marina Royal, la futura Marina Nacional. No lo entiendo. Porque es que Trafalgar, la Marina Nacional francesa, pierde 10 navíos y pierde algunos de sus mejores oficiales, entre ellos Villeneuve, que aparece sospechosamente muerto de 6 puñaladas en Rennes. Entonces, no lo sabemos, pero hablando muy seriamente, la única manera que tiene España de reconciliarse con su pasado no es otra cosa que quitar la propaganda, irse a los archivos, que es lo que hay que volver a hacer, que hasta los historiadores militares no lo hacían, que es volver a los archivos, revisarlo todo con lija, introducir multidisciplinaridad, introducir ingeniería, introducir otros conceptos y a partir de ahí construir. Y cuando todo ese marco teórico y científico está hecho, que es lo que estamos haciendo nosotros con el San Juan Nepomuceno, a partir de ahí construyes a nivel cultural, construyes a nivel de proyección de poder, construyes a nivel de muchos aspectos. Pero si no tienes grandes activos no puedes contar tu historia. En España le pasa a la Armada, le pasan muchas cosas. En España la historia de la industrialización no está contada en la industria de la automoción, no está contada en muchas cosas. Entonces, si tú no cuentas, no puedes proponer tus ideas y no puedes dejar, como decía nuevamente Cristian Villanueva en un artículo en Ejércitos, si tú no cuentas, si tú no haces, al final los británicos, el mundo anglosajón, está contando sobre ti lo que tendrías que contar tú. Entonces, todos estos realmente son elementos básicamente son elementos de debate. Y esos elementos de debate es lo que al final tienen la buena, si se hace bien, tienen siempre la buena consecuencia de que pues la gente recupera el aprecio por su país, recupera el aprecio por su historia. Luego es económicamente, porque se venden muchos libros, hay librerías, hay museos, hay turismo, y eso al final es importante. Los británicos es lo que han hecho. Los británicos, toda la estructura, y con esto termino, lo que han hecho es han cogido toda su historia industrial, militar, tecnológica, todo lo que os imaginéis, y han hecho un gigantesco proyecto nacional de cómo a través de museos y de cultura cuento mi historia. Tienen 25 buques de gran porte musealizados, tienen submarinos nucleares, tienen el Victory, tienen el SS Great Britain, tienen en Bristol, tienen otros 3. Se gastaron una millonada en el Mary Rose, lo tienen en Portsmouth. Tienes museos de la batalla de Inglaterra, los que quieras. Tienen un escuadrón de la RAF que vuela como se volaba en la batalla de Inglaterra. Entonces, han conseguido, ellos han construido ese elemento cultural. Tío, ser británico es muy fácil. Te vas a Portsmouth, ves el Victory, te vas a Bristol, ves el museo de la RAF, te vas a Escocia, ves las grandes construcciones en hierro, te vas a Belfast, tienes la Harland and Wolff, que no camina el agudo del Titanic,
Bueno, sí la cambió, pero me entendéis, ¿no? Entonces eso es muy fácil. Entonces lo que tienes que hacer es, tienes que dotarte de proyectos que puedan puedan decir eso. Entonces, si tienes un San Juan Nepomuceno en el dique de Gamazo, pues, oye, la gente puede decir, coño, qué buenos éramos, ¿eh? O sea, tuvo que venir un francés escoltado por un español del que nadie se acuerda, Ramiro Fernández de Landa, que estuvo en Guarnizo trabajando. Llega la gente, cuentas esa historia. Tienes un gran elemento en Santander, que tú entras ahí, entran todos los británicos ahí en el ferry y lo primero que van a ver en el dique de Gamazo va a ser ese bicharraco. Entonces dicen, bueno, estos españoles han empezado a darnos esto en el carnet de identidad, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hay que hacer. Y nada, solo quiero terminar con, bueno, ya sabéis, honor y gloria a los que hizo por España. La gente de Trafalgar dio su vida por esa bandera. Bueno, la tenía que haber puesto aquí, pero bueno, da igual. Dieron su vida por esa bandera, murieron al servicio de España. Los oficiales estaban auténticamente encantados con cómo habían esas dotaciones, habiendo su vida. Tendría que haber puesto la frase del jefe de escuadra Escaño, pero no la he puesto. Pero no quiero terminar sin, como dicen los sefardíes ahí en Estambul y en Israel y demás, que ellos siempre dicen que su alma reposa en Gran Edén, porque es donde se merece, es donde tiene que estar. Y nada, muchas gracias por su tiempo. Pues buenos días y muchísimas gracias a todos por venir. La verdad es que la última vez que estuve en este estrado presenté el legado hispánico y quiero repetir fortuna, a ver si construimos un barco. Vamos a ver si hay suerte. Bueno, voy a dar un poco... La verdad es que tanto Milagrosa como Rodrigo como Fernando ya han hecho una retrospectiva magnífica sobre lo que fue Trafalgar, sobre los datos técnicos del San Juan Nepomuceno y sobre el contexto geopolítico en el que se mueve la Armada Ilustrada, la Armada del siglo XVIII, ¿no? Que creo que ha servido a todos para resituar un poco el marco de actuación que tiene España en ese siglo, que es muy denostado y muchas veces incluso se homologa parte de la leyenda negra del XVI y del XVII al propio XVIII, cuando es todo lo contrario. Pero bueno, de esto ya hablaremos. Yo vengo aquí a poner ahora un poco la nota de humor, recordando cómo se llegó a esto. Más humor. Un poco de más humor. ¿Cómo llegamos a esto, ¿no? Bueno, para contarles la trayectoria y la hoja de ruta que nos ha traído un poco hasta aquí, ¿no? Como ha dicho Rodrigo antes, esto es un proyecto que Fernando, Milagrosa y el propio Rodrigo llevaban macerando un tiempo, así en petit comité, muy conspiranoico todo, en sitios muy oscuros. y bueno, hace más o menos un año y pico, yo salía de una presentación con mi colega aquí, Fernando, y bueno, la verdad es que así, después de estar en la algarabía y comentar algunas cosas náuticas, navales y tal, me dijo, te tengo que comentar una cosa, Fabio. Digo, a ver. Dice, oye, que estoy macerando una cosa a raíz de mi tesis y tal, a ver qué te parecería, ¿no? Es una cosa así como muy... En fin, que te tienes que sentar porque hay que escucharlo y hay que sopesarlo. Digo, hombre, Fernando, a ver, esto estás asustando y tal, ¿no? Y me comenta que en base a la tesis que él está desarrollando, si se podría construir un navío. Digo, bueno, sí, se podría construir un navío. De hecho, en España tenemos réplicas de navíos históricos. Ahora podemos entrar y podemos dirimir por qué esas réplicas no merecen la pena, básicamente. Y le digo, bueno, ¿y qué navío sería? ¿En qué estás pensando realmente, no? No, sí, el San Juan Nepomuceno. Digo, el San Juan Nepomuceno, claro, me quedo así un poco impactado. El San Juan Nepomuceno, lo primero que aún no sé, yo soy un gran amante de la historia naval, me encantan los barcos desde muy chiquitín y a lo mejor desde que era un nano pues no me he entusiasmado de los navíos de línea de esta categoría, pero bueno, siempre me ha gustado el mar y la historia de la navegación, desde los goletas a las naves más famosas de la piratería, pasando por los famosos ocean liners o los famosos cruceros o transatlánticos de los años 20, ¿no? Claro, te dicen San Juan Nepomuceno y lo primero que piensas es, Dios mío, San Juan Nepomuceno, el mismo barco que se enfrentó a 6 en Trafalgar, 1 contra 6, y ganó, porque no lo hundieron. Y como bien ha dicho Fernando, claro, recibió impactos de balas ras de agua y los ingleses estaban ahí diciendo, what the fuck, esto no se hunde, Dios mío, ¿qué ocurre aquí, no? Hemos matado toda la dotación, está raso como un pontón, no tiene un mástil, no hay nada, pero no se hunde.
De hecho, luego el San Juan Nepomuceno pasó a formar filas en la Royal Navy como el HMS San Juan durante unos años hasta que finalmente fue desguazado. Es una historia muy bonita porque mientras estuvo en servicio con la Royal Navy, la cámara de oficiales del propio buque, donde estaba el despacho, donde estaba la cámara del propio Churruca, se dejó como recepción de embajadores y bueno, había un cierto protocolo muy bien establecido para que cualquiera que pasara por allí se descubriera la cabeza y rindiera homenajes y memoria al propio Churruca, ¿no? Al propio brigadier. Bueno, me comentó Fernando esto y rápidamente entendí que aquí íbamos a tener que hacer fichajes de bastante impronta para llevar esto a buen término, ¿no? Desde que me comentó Fernando el asunto, la Facultad de Humanidades del CEU es mi segunda casa, como bien lo saben, y lo primero que quiero haceros ver es que me siento muy afortunado por estar dentro de un grupo que es minúsculo pero muy talentoso, y desde el primer momento, bueno, a Fernando ya nos conocíamos por mi proyecto personal, que es Legado Hispánico, pero luego conocí a Milagrosa, una mujer súper singular que me dejó encandilado desde el minuto 1, y luego conocí a Rodrigo, que en fin, era como una especie como de semidios para mí, porque desde que conocí el proyecto y tal, Fernando siempre me ponía en relieve y de manifiesto la importancia de Rodrigo, ¿no? Claro, evidentemente no tienen más que echar nucleares para la Royal Navy, es que claro. No tienen más que echar un vistazo al currículum de Rodrigo y decir, efectivamente, es Poseidón, o sea, no hay más que decir, ¿no? Luego hay otras personas que no están aquí, pero que también pertenecen a la asociación, como es Víctor González y Pablo Campos Calvo Sotelo, que pertenece a la Facultad de Arquitectura del propio CEU San Pablo, y que nos ha ayudado a dirimir una de las cuestiones más agrestes que teníamos desde el principio cuando conformamos un poco la base del proyecto, y era qué hacer con este barco, o cómo iba a operar este barco de poder llevarse a cabo, que yo creo que sí. ¿Sabes? Vamos a dejarlo ahí porque ahora mismo estamos en una inercia muy positiva. Pero claro, cuando te surgen una imagen tan evocadora como la de un navío de estas características con semejante porte, ¿no? Y te lo imaginas con ese aparejo completamente desplegado, lo primero que piensas es en el proyecto de l'Hermione en Francia, por ejemplo, que es una muy buena réplica, efectivamente, y es un barco que ejerce de embajada francesa y que tiene unos lazos o unos vectores muy bien pensados, pues para hacer navegaciones a Estados Unidos y de vuelta, y vincular un poco esa historia, ese capital empresarial, ese capital humano entre las dos naciones que, como bien sabemos, pues son aliados. O sea, si Francia entra en conflicto, si Estados Unidos entra en conflicto, el primero que le sigue no es Gran Bretaña, sino que siempre Francia, ¿no? Eso sí. Pero claro, esto no es Francia, querido público, esto es España, y aquí la burocracia es un impedimento muy serio, ¿no? Entonces, hacer navegar un San Juan Nepomuceno es complicado porque no puedes pasar por alto ciertas cuestiones que entroncan directamente con la seguridad marítima actual, con ciertas legislaciones de la Unión Europea, con las propias de autoridad portuaria y marina mercante en España. Entonces, claro, cuando Fernando me comentó que la base nuclear de este proyecto era la ciencia, o sea, que vamos a hacer un proyecto netamente científico y prácticamente, como bien me gusta decir a mí siempre que hago promoción y difusión del proyecto, una cuasi reconstrucción arqueológica del propio buque, porque queremos construirlo con los materiales y, en la medida de lo posible, tal y como se pudo hacer el original en Guarnizo en el siglo XVIII, ves que hay muchísimas cuestiones que chocan directamente con las legislaciones actuales que permitirían a un buque de estas características poder salir a la mar. Por lo tanto, teníamos un gran problema, ¿no? Porque, insisto, no podíamos ponerle, motores de maniobra y no podíamos... Todo eso te obliga a hacer una serie de modificaciones muy importantes dentro de las dimensiones del propio buque, por no hablar de las propias distracciones estéticas que tienes en cubierta y que, bueno, luego el ojo es muy hábil y las intenta eliminar cuando estás a bordo, pero si habéis subido a la Nau Victoria o al Galeón Andalucía, que gestiona Fundación Nau Victoria, os dais cuenta de que, además de no poder ir a los sitios más notorios del propio buque porque lo tienen cerrado al público, que es castillo de popa y proa, además está todo lleno de lanchas de salvamento, en fin, flotadores, estas cosas que dices, no mola, ¿vale? Intentas siempre reencuadrar el objetivo ahí, bueno, en fin.
Por cierto, estos buques, los que gestionan No Victoria, están relativamente bien para el ojo no entrenado, pero para los que nos gusta el tema, pues luego, evidentemente, cuando te acercas y tal, pues empiezas a ver que hay cosas que, evidentemente, pues te alejan bastante de lo que es la recreación histórica y científica de lo que debería ser un activo de esa categoría. Ya no por la fibra de vidrio que se usa, y ya no por el hierro, sino porque hay ciertas cosas dentro de la propia estética exterior que están, en fin, muy mal, ¿no? Por eso, por no poder acceder a nuestro mayor deseo, que es ver el barco navegar, pues empezamos a barajar otras cuestiones. Y en este caso nos dimos cuenta de que, como en principio el barco, a tenor de una hoja de ruta que nosotros establecimos desde el minuto 1, iba a estar ligado a futuro a la gestión, en parte, que íbamos a compartir con el Museo Marítimo del Cantábrico, por su situación geográfica es estupendo. El barco podría estar acunado sobre el dique histórico de Gamazo, que está relativamente cerca del Museo Marítimo del Cantábrico. De hecho, cierra el museo y el dique cierran la bahía principal de Santander. Si lo conocéis, lo sabréis muy bien. Y ahí empieza la horquilla que gira hacia el Sardinero, hacia la bahía del Sardinero. Por lo tanto, es un sitio estupendo y casi un eje de paseo por la que todo el mundo transita. Entonces, claro, desde el propio dique, ¿qué podíamos hacer? Pues podíamos ceñirnos a lo que nos gustaba, que era el proyecto científico del buque, o sea, reconstruirlo tal y como fue el original y dejarlo sobre el dique a ras de agua. Prácticamente estaría en el mar, a ras de agua, pero sobre tierra. Eso nos quita una barbaridad de problemas, tiene otro tipo de mantenimiento mucho más... requiere otra serie de sensibilidad técnica, pero no es la misma que si está sobre el agua, evidentemente, ¿no? Y además, pues bueno, es una imagen muy poderosa y muy evocadora, tanto si vienes del otro lado de la bahía, en este caso sería la zona de Somo, como si eres un turista o un ciudadano o un vecino de la propia Santander y desde lejos vas viendo, te vas acercando al Nepomuceno. Y claro, conforme a esto, tuvimos que hacer, están hechos, pero hay que desarrollarlos, una serie de puntos críticos de arquitectura para que no haya ruido estético alrededor del navío y su imagen sea imponente, tan imponente como la que pudo ver cualquiera que en su momento lo hubiera erigido sobre la bahía de Guarnizo, evidentemente, ¿no? ¿Por qué me adherí yo a este proyecto? Primero porque cuando Fernando me lo comentó, lo primero que pensé fue, qué feliz locura, hay que hacerlo, obviamente, ¿no? Pero segundo porque es un buque que, como ya han contado Fernando y Rodrigo, en él convergen unas características muy singulares, convergen las ordenanzas inglesas, las francesas y todo ello mixturizado con una tradición netamente española. O sea, antes de Jorge Juan, ya había una herencia artesana, ya había una herencia, pues eso, de transferencia de saber, más o menos, sin una ordenanza clara de oficina técnica, pero estaban ahí. Y luego, después de Gautier, pues estarán ya Romero de Landa y Retamosa, que llevarán la tecnología de la navegación a vela a un cenit que es inimaginable prácticamente. O sea, nosotros ni siquiera podemos concebirlo ahora mismo. Tendríamos que coger un DeLorean, plantarnos en 1700 algo, en 1805 y flipar con lo que era Trafalgar, por así decirlo, o cualquier batalla pareja a ese contexto, ¿no? Claro, el San Juan de Nepomuceno está ligado a un sitio como es Guarnizo. Hoy prácticamente nadie lo llama Guarnizo, localidad es Astillero, evidentemente, que ya el nombre te dice algo, o sea, no hace falta ser Sherlock Holmes para decir, Astillero, lo mismo aquí, no, claro, evidentemente. Y claro, yo soy un enamorado de la época de Felipe II, evidentemente, ¿no? Y precisamente Guarnizo, cuando toma naturaleza de sí mismo, viendo la importancia que esa localidad va a tener para la ulterior proyección geopolítica de la corona española o de la monarquía hispánica, es que es allí, o sea, es en ese momento, es con Felipe II, porque de allí saldrán la mayoría de galeones, primero, que combatirán en la famosa empresa de Inglaterra. Estamos hablando de Trafalgar, pero prácticamente las mismas cuentas se pueden echar con la famosa Armada Invencible. España prácticamente no pierde un solo galeón, pues de hecho que no pierde galeones con la empresa de Inglaterra. Los galeones, el único que se pierde en la tormenta posterior que sorprende en los Cayos del norte de Irlanda. Es igual, ¿no? Y claro, Guarnizo, los galeones salieron con tal fortaleza de allí que evidentemente la corona no fue estúpida y dijo, en adelante, el grueso de los galeones que tomen porte y sean escolta de la carrera de Indias también saldrán de aquí. O sea, la historia de ese sitio es mucho más... me sugiere mucho más, a título particular,
me emociona muy por encima de lo que me puede dar a lo mejor Cartagena, Cádiz o incluso un Arsenal como el de La Habana, que con todo lo exótico y pintoresco que pueda ser, porque de allí salieron, por supuesto, barcos enormes y entre ellos el Santísima Trinidad, pero Guarnizo es otra historia. Entonces, claro, intentar que mediante un activo como este se ponga en valor una zona como Guarnizo y que los propios cántabros, que están un poco dolidos, también hay que decirlo, porque evidentemente saben la importancia que tuvieron en su momento y que luego al final Galicia de alguna manera pues les comió la tostada cuando la Armada decide irse a Ferrol, dice, esta gente, macho, encima de que hay una historia muy muy triste, entre comillas, que es la que ha pasado un poco de soslayo con Fernando antes, que es la del navío montañés. El navío montañés al final es el suprabarco, por así decirlo. Se hace un crowdfunding, que se diría hoy, un micromecenazgo de los vecinos montañeses de Cantabria para poder financiarlo y regalárselo al rey, a Carlos IV. Y la Armada en última instancia, la Secretaría de Marina en última instancia decide que sí, que el barco se hace, pero no en Santander, sino en Ferrol. Y los vecinos de Santander dicen, sí, claro, sí. Me cago en la panza. Eso fue un poco, ¿no? Entonces, claro, si mediante este proyecto, además de crear un valor cultural que ahora mismo no existe y que es necesario para hacer nación, que es lo que ha dicho muy bien Fernando, porque la nación se hace con esto, la nación se hace contando tu historia industrial, manteniendo la arquitectura o el tejido urbano de las ciudades, construyendo o manteniendo, claro, todo esto, o sea, es lo que ha dicho él, tú vas a Gran Bretaña y dices, madre mía, es que aquí está el Cathy Shark, madre mía, es que aquí está el Victory, que del Victory quedó una astilla, porque el Trinidad lo machacó, pero de esa astilla es que lo han reconstruido, ¿sabes? Que dices tú, joder, esta gente quiere hacer nación realmente, ¿no? Y lo que dice Fernando es que es muy fácil ser inglés. Sí, de hecho yo soy anglófilo 100%, claro, es que me lo paso teta, vas allí y dices, joder, no falta de nada. Por supuesto, mira, aprovecho, ¿no? ¿Por qué el San Juan Nepomuceno? Voy a contar una historia y que troca un poco con lo mío. Cuando yo fundé el Legado Hispánico con Vanessa, que está aquí, que es la cofundadora y mi chica, nosotros salimos con 4 prendas a la calle. Una fue la de Bernardo de Gálvez, otra fue la de Elcano, por razones obvias, estaba el centenario. Felipe II, razones obvias, he dicho que es mi personaje fetiche. Y otra fue el Santísima Trinidad. Y la gente, en cuanto nos compró el Santísima Trinidad, dijo, ¿y por qué no una al San Juan Nepomuceno? O sea, el San Juan Nepomuceno ya estaba ahí. Si nosotros trabajarlo, ya estaba ahí. O sea, es un elemento que está muy anclado en el imaginario popular, ¿de acuerdo? Si nos vamos al cine, es La Guerra de las Galaxias, es Tiburón o es Parque Jurásico. Si nos vamos al mundo del ferrocarril, es el Orient Express o es el Transiberiano. Y si nos vamos al mundo de la aviación, es un F-14 Tomcat o es un Boeing 747. O sea, son cosas que, aunque no estés directamente vinculado a ese sector, la poliédrica del imaginario que ha suscitado a lo largo de los tiempos está, te hace run run, es el chup chup. El San Juan de Nepomuceno estaba ahí y nosotros no lo hemos trabajado, ¿no? Entonces sabíamos que era un barco que, si nosotros al final, como venimos hablando, lo llevamos a cabo, la gente, sinceramente, es que se va a caer de culo, porque está ahí, porque vive en el imaginario de la gente. Es como el Trinidad, el Nepomuceno es igual, ¿de acuerdo? Es como Álvaro de Bazán, es como Gálvez con el Yo Solo. O sea, hay cosas que están y viven ahí, o como Juan Sebastián Elcano. Es verdad que con Juan Sebastián Elcano se ha hecho una labor de reformulación de la figura, en este caso, ¿no? Porque hasta hace poco todo el mundo entendía que la vuelta al mundo la había dado el Magallanes, y Elcano era un poco más que subsidiario de, ¿sabes? Y no es verdad. Elcano dio la vuelta al mundo. Elcano cogió las riendas en un momento muy, muy crítico y dijo, y además voy a volver por la ruta portuguesa. Y la gente dijo, sí señor, ¿sabes? Con todo ahí adelante, ¿no? Entonces, hay cosas que hay cosas que hay que hacer, hay que crear. Y a veces la inercia te lleva a pensar que estás en el momento justo y en el mejor lugar. Justamente lo contrario a Bruce Willis en Jungla de Cristal, que está en el peor momento y en el peor lugar, ¿no? Esto es al revés. Estamos en el momento indicado. ¿Por qué lo decimos? Porque también, claro, hoy hacemos una presentación aquí, pero las entidades de capital privado de Cantabria saben de este proyecto, saben lo que estamos pergeñando y están muy interesadas y quieren colaborar. Hay mucho capital empresarial del ámbito cantábrico y castellano-leonés que quiere colaborar. La Universidad de Cádiz está enterada de este proyecto y quiere colaborar. Cartagena igual. La Armada está enterada de este proyecto y estamos a expensas de firmar el documento definitivo que nos permita ir de la mano y ya trabajar un poco de manera más cómoda, ¿no? Por supuesto, el gobierno de Cantabria
sabe de nuestros intereses. Por supuesto, el Ayuntamiento de Cantabria sabe de nuestros intereses. En noviembre estamos allí, subiremos y hablaremos con ellos.